Imagínate estar en una trinchera en el noreste de Francia en el otoño de 1918 y sentir que la tierra tiembla. No por la artillería, no por los tanques, por los pasos de 132 soldados alemanes que caminaban con las manos en alto, rindiéndose a un solo hombre. Un solo hombre, un solo fusil, una sola pistola, y una fe tan profunda que casi le impidió luchar. Antes de ese momento, antes de que el lodo del bosque de Argonne engulliera batallones enteros, antes de que las ametralladoras abrieran fuego contra el cabo Alvin York y solo 8 hombres sobrevivieran. Antes de todo eso, había un muchacho de las colinas de Tennessee que había escrito en un documento oficial que no mataría, que no podía, que su Dios no se lo permitiría. Esta no es solo la historia de la mayor hazaña militar individual de la Primera Guerra Mundial. Es la historia de lo que sucedió en el interior de un hombre cuando la fe se enfrentó al deber, cuando un pacifista se convirtió en guerrero, y cuando la decisión de un soldado reacio de entrar en combate se convirtió en el momento que ayudó a poner fin a la guerra más mortífera que el mundo jamás había visto. Corre el año 1917. Estados Unidos acaba de entrar en la Primera Guerra Mundial y la nación está desprevenida en casi todos los sentidos imaginables. Las Fuerzas Expedicionarias Americanas, AF, se están organizando desde cero. El general John Pershing comanda un ejército que al comienzo de la guerra contaba con menos de 130,000 soldados en activo, una cifra que tendría que aumentar a más de 4 millones en menos de 2 años. El servicio militar obligatorio se está implementando mediante la Ley de Servicio Selectivo, promulgada en mayo de 1917, y millones de cartas se envían a millones de hogares estadounidenses, incluida una pequeña granja en Pall Mall, Tennessee. Población: apenas 100 personas. Pero aquí es donde la historia comienza a divergir de la de cualquier otro soldado. Porque cuando llegó la notificación de reclutamiento a Condado de Fentress, el hombre que la recibió no buscó un rifle, buscó una Biblia. En 1917, el frente occidental era el escenario de mayor matanza en la historia de la guerra. Para cuando Estados Unidos entró en la guerra, británicos y franceses ya habían perdido más de 1 millón de hombres solo en la batalla del Somme. Los alemanes habían excavado una red defensiva de trincheras que se extendía a lo largo de más de 750 kilómetros desde el Mar del Norte hasta Suiza. No se trataba de simples refugios. Eran maravillas de la ingeniería mortal. 3 líneas de profundidad, reforzadas con hormigón, conectadas por túneles subterráneos, protegidas por aproximadamente 2.250 kilómetros de alambre de púas y custodiadas por un arma que había destrozado por completo todas las doctrinas militares anteriores: la ametralladora. La ametralladora Maxim, de dotación estándar para las unidades de infantería alemanas, podía disparar entre 450 y 600 balas por minuto. Reflexionemos un momento sobre esta cifra. En la batalla del Somme, el 1 de julio de 1916, el ejército británico sufrió 57.470 bajas en un solo día. Un solo día. Los ametralladores alemanes simplemente esperaban a que los hombres salieran de sus trincheras y entonces disparaban. Las antiguas tácticas de cargas masivas de infantería, de barridos de caballería, de maniobras en el campo de batalla, todo eso se disolvió en las primeras semanas de la guerra industrial moderna. El problema al que se enfrentaba Estados Unidos en 1917 no era la valentía. De eso tenían de sobra. El problema era la magnitud del conflicto. El problema era el tiempo. El problema era que los aliados se estaban desangrando, y Estados Unidos tenía que crear un ejército capaz de luchar en el campo de batalla más letal de la historia, y tenía que hacerlo en meses, no en años. Así que se enviaron las notificaciones de reclutamiento. Y así llegaron. Y así el hombre de Pall Mall tuvo que tomar una decisión que definiría el resto de su vida. Su nombre era Alvin Cullum York, y nació el 13 de diciembre de 1887 en una cabaña de troncos de 2 habitaciones en el Valle de los Tres Brazos del río Bow, en el condado de Fentress, Tennessee. Era el tercero de 11 hijos. Su padre era agricultor y herrero. La familia era, prácticamente en todos los sentidos, extremadamente pobre. Alvin nunca terminó el 3er grado. De joven, dedicó la mayor parte de su tiempo a lo que los hombres de las montañas Cumberland habían hecho durante generaciones: la caza, en concreto, el tiro con rifle de avancarga. Las competiciones de tiro a pavo eran el entretenimiento y la economía de la comunidad, y Alvin York era extraordinariamente bueno en ellas. Tenía una comprensión intuitiva del viento, de la elevación, de la anticipación. El arco natural que un tirador traza delante de un blanco en movimiento para compensar el tiempo de desplazamiento.
Estas eran habilidades que más tarde describiría como casi innatas, adquiridas tras miles de horas de práctica en las montañas antes incluso de oír la palabra Verdún. Pero en sus veintitantos, York también era bebedor, un pendenciero, un hombre por el que las feligresas de Pall Mall se preocupaban en silencio. Iba al pueblo, perdía dinero jugando a las cartas y regresaba a casa a través de la oscuridad de la montaña con una beligerancia que asustaba a algunos de sus vecinos. Entonces, en enero de 1915, sucedió algo que los registros históricos describen de forma sencilla y discreta. Alvin York se convirtió. Su mejor amigo, Everett Dirk, murió en una pelea de bar, exactamente el tipo de pelea en la que York se había visto envuelto cientos de veces. Y en los meses siguientes, bajo la influencia de un pastor de la Iglesia de Cristo en la Unión Cristiana, Alvin York dejó de beber, de pelear, de apostar. Entregó su vida a su fe con la misma entrega total que a todo lo demás. Y esa fe le decía, claramente, en las palabras del sexto mandamiento, no matarás. Así que, cuando llegó la notificación de reclutamiento en 1917, Alvin York no la resistió con protestas ni ira. Se sentó y escribió, en su solicitud de objetor de conciencia, palabras profundamente sinceras. Citó las Escrituras, argumentó basándose en el Nuevo Testamento. Explicó, con la prosa sencilla y cuidadosa de un hombre con escasa educación que intentaba expresar algo que sentía en lo más profundo de su ser, que su religión le prohibía participar en la guerra. Escribió, no quiero luchar. No porque tuviera miedo. Alvin York nunca había temido nada físico en su vida, sino porque Dios, según su comprensión, decía que no. El ejército de los Estados Unidos afirmó lo contrario. Su solicitud de objetor de conciencia fue denegada. La Iglesia de Cristo en Unión Cristiana no figuraba en la lista oficial de denominaciones pacifistas reconocidas. No era cuáquera. No era menonita. No había presentado la documentación necesaria, establecido los precedentes adecuados ni se había registrado en las oficinas federales correspondientes. En la maquinaria burocrática de una nación que se movilizaba para la guerra total, los sinceros argumentos bíblicos de Alvin York no fueron suficientes para eximirlo del servicio militar. Fue reclutado y asignado a la 82ª División de Infantería, que más tarde se convertiría en la famosa 82ª División Aerotransportada. Fue destinado a la compañía G del 328º Regimiento de Infantería. Su oficial al mando, el capitán Edward Danforth, reconoció casi de inmediato que tenía delante a alguien excepcional. Era un hombre con una puntería innata, un tirador nato, un soldado tranquilo, disciplinado y de principios firmes que no causaba ningún problema a sus oficiales, salvo por la paz que había hecho con Dios. El capitán Danforth y el mayor George Buston, comandante del batallón de York, hicieron algo extraordinario. En lugar de simplemente ordenarle a York que obedeciera o se enfrentara a un consejo de guerra, hablaron con él. Se sentaron a su lado, abrieron la Biblia junto a él. Argumentaron que había una diferencia entre el asesinato y la defensa de los compatriotas. Le hicieron referencia al Antiguo Testamento, a las batallas de los israelitas, a la idea de que una guerra justa, librada por una causa justa, no estaba prohibida por las Escrituras. Le concedieron un permiso para que regresara a Pall Mall y reflexionara sobre el asunto. York pasó 10 días en las montañas. Oró, caminó, leyó, reflexionó sobre la cuestión como sus antepasados lo habían hecho con la naturaleza salvaje, sin titubear, sin atajos. Y cuando regresó, algo en su interior se había calmado. Ni siquiera años después pudo explicarlo del todo. Solo dijo que había encontrado la paz, que creía que Dios tenía un propósito en todo esto, que iría. Tenía 29 años. Una chica lo esperaba en Pall Mall, llamada Gracie Williams, a quien cortejaba desde hacía años. Tenía una granja, tenía una iglesia, tenía una vida que tenía todo el sentido del mundo en las montañas de Tennessee, pero que carecía por completo de sentido en el lodo otoñal de Francia. De todos modos, en octubre de 1918, la guerra entraba en lo que serían sus últimas semanas, aunque casi nadie en el terreno lo sabía. La gran ofensiva alemana de primavera de 1918, la Operación Michael, había sorprendido inicialmente a los aliados, avanzando casi 65 kilómetros en algunos puntos, la mayor ganancia territorial en el frente occidental desde las primeras semanas de la guerra en 1914. Pero el ejército alemán había pagado un precio altísimo por esos avances. Había diezmado sus unidades de élite de tropas de asalto. Sus líneas de suministro estaban sobrecargadas.
Sus hombres estaban exhaustos y cada vez más desmoralizados. La pandemia de gripe de 1918 ya comenzaba a asolar ambos bandos. En respuesta a la ofensiva alemana, el comandante supremo aliado, el mariscal francés Ferdinand Foch, ideó la Gran Ofensiva, una serie de ataques coordinados a lo largo de todo el frente occidental, diseñados para romper las líneas alemanas simultáneamente en múltiples puntos e impedir que las reservas se movilizaran para cubrir las brechas. Los estadounidenses desempeñaron un papel central en esta estrategia. Su participación se denominó Ofensiva de Meuse-Argonne y se convertiría en la mayor operación militar de la historia estadounidense hasta ese momento. Más de 1,2 millones de soldados estadounidenses se desplegaron en ella. El objetivo era el bosque de Argonne, una densa y enmarañada extensión de colinas y barrancos en el noreste de Francia que los alemanes habían convertido durante 4 años en una posición defensiva prácticamente impenetrable. El Argonne no era un terreno abierto, era una pesadilla de terreno. Barrancos tan escarpados que la artillería no podía apuntar con eficacia hacia ellos. Colinas tan densamente boscosas que la visibilidad se reducía a unos pocos metros en algunos puntos. Y a través de ese bosque, los alemanes habían desplegado sus defensas con su característica precisión. Nidos de ametralladoras en cada punto elevado. Campos de tiro entrelazados, de modo que atacar una posición significaba ser flanqueado por otra. Los estadounidenses comenzaron el ataque el 26 de septiembre de 1918. Para el 7 de octubre, cuando el regimiento de Alvin York entró en acción, solo habían avanzado unos pocos kilómetros, a costa de decenas de miles de bajas. El objetivo específico del 328º Regimiento de Infantería la mañana del 8 de octubre era neutralizar las posiciones de ametralladoras alemanas en una cresta cercana a la colina 223, en el sector Châtellery de las Argonne. La cresta protegía una línea ferroviaria alemana crucial, el ferrocarril de Decauville, que abastecía a todo el frente alemán. Mientras esas ametralladoras estuvieran operativas, las tropas estadounidenses en el valle quedarían inmovilizadas, sin poder avanzar y muriendo la intemperie. 17 soldados de la compañía G del 328º Regimiento de Infantería fueron seleccionados para una patrulla de flanqueo. Su misión era rodear la posición alemana por el lado izquierdo, colocarse detrás de las ametralladoras y atacar por la retaguardia. La patrulla estaba al mando del sargento Bernard Early. El cabo Alvin York era uno de esos 17 hombres. En la madrugada del 8 de octubre de 1918, la patrulla avanzó a través de la densa maleza. Lograron flanquear a los alemanes sin ser detectados, lo cual fue extraordinario. El bosque era tan intrincado y las defensas alemanas tan complejas que simplemente sobrevivir al movimiento para posicionarse ya era todo un logro. Descendieron a un barranco y se encontraron tras las líneas alemanas. Entonces se toparon con algo inesperado: el cuartel general de un batallón alemán. Un grupo de oficiales y soldados alemanes, tomados completamente por sorpresa, estaban desayunando. En la sorpresa inicial, los estadounidenses capturaron a un número considerable de alemanes. Las estimaciones varían, pero entre 30 y 100 soldados alemanes fueron hechos prisioneros casi de inmediato, incluido un mayor alemán llamado Heinrich Flagger. Los estadounidenses tenían a sus prisioneros. La misión parecía haber tenido éxito. Y entonces las ametralladoras situadas en la cresta, las mismas que habían venido a neutralizar, abrieron fuego. Los artilleros alemanes en la cresta oyeron algo. Apuntaron sus armas hacia el barranco y abrieron fuego contra la patrulla con una descarga completa. En los primeros segundos, 6 estadounidenses murieron y 3 resultaron heridos. El sargento Early fue alcanzado y cayó. Otros 2 suboficiales fueron alcanzados casi de inmediato. De los 17 hombres que habían entrado en el barranco, solo 8 seguían en pie e ilesos. Los prisioneros alemanes se arrojaron al suelo. Los estadounidenses supervivientes buscaron refugio donde pudieron. La situación pasó de un aparente éxito a un colapso catastrófico en apenas 10 segundos. Y Alvin York era uno de los 8 hombres que seguían en pie. Lo que sucedió a continuación es una de las acciones individuales documentadas más extraordinarias en la historia de la guerra moderna, y ha sido verificada no solo por relatos estadounidenses, sino también por los soldados alemanes que estuvieron allí. York se encontró en una posición, casi por casualidad, donde estaba ligeramente separado de los demás y tenía una línea de visión parcial ladera arriba hacia algunas de las posiciones de ametralladoras. Los artilleros alemanes estaban quizás a 20 o 30 metros por encima de él, disparando en ráfagas, ajustando su puntería. York tenía su fusil Enfield M1917. Tenía su pistola Colt calibre .45.
y tenía esas miles de horas en las colinas de Tennessee aprendiendo a disparar. Él comenzó a responder al fuego. Apuntó a las posiciones de ametralladoras alemanas una por una. Utilizó la misma técnica que los cazadores de montaña al disparar a una bandada de pavos. No se dispara contra la masa, porque las aves que están delante ven el humo y se dispersan. Primero se apunta a la más lejana, y luego se avanza hacia la más cercana. Esto garantiza que las aves no se asusten y huyan antes de poder disparar de nuevo. York declaró más tarde que aplicó exactamente esta lógica a los soldados alemanes que bajaban ladera abajo hacia él, eliminando primero a los que estaban más lejos para que los que estaban delante no tuvieran tiempo de darse cuenta de lo que les estaba sucediendo a los que estaban detrás. Precisión. Esa es la palabra que se repite una y otra vez en cada relato de lo sucedido en aquella ladera. No suerte, no volumen de fuego. Precisión. York operaba en condiciones que harían temblar incontrolablemente las manos de casi cualquier soldado entrenado. El fuego de las ametralladoras arrasaba la tierra a su alrededor, hombres muriendo a su lado, el ruido del combate tan ensordecedor que la comunicación era prácticamente imposible. Y acertaba. Disparo tras disparo, acertaba. En un momento dado, un oficial alemán llamado teniente Paulip dirigió una carga a la bayoneta de 6 soldados que descendieron ladera abajo hacia la posición de York. York sacó su pistola y les disparó a los 6. Más tarde lo describió con naturalidad. Disparó primero al último, luego retrocedió a la línea, de modo que los hombres que iban delante no vieron caer a los que venían detrás y no tuvieron tiempo de dispersarse. El comandante del batallón alemán, el mayor Flacher, que yacía entre los prisioneros en el suelo, debajo de York, presenciando todo aquello, tomó una decisión. Se puso de pie. Ofreció rendir a toda su unidad si York dejaba de disparar. York aceptó. Y así comenzó una de las procesiones más extrañas de la historia bélica. Alvin York, un hombre que 4 años antes se había declarado incapaz de portar armas por motivos religiosos, comenzó a escoltar prisioneros alemanes a través del bosque de Argonne hacia las líneas estadounidenses. Hizo que el mayor Flacher caminara delante de él, y le ordenó al oficial alemán que llamara a cualquier posición alemana que encontraran para que depusieran las armas y se unieran a la columna. Cada vez que pasaban junto a una posición alemana, más soldados se rendían. La columna creció, y siguió creciendo. Para cuando York y los 7 estadounidenses supervivientes ilesos, el cabo Murray Savage, el soldado Joe Konotky, el soldado Ralph Weyler, el soldado Fred Goering, el soldado Percy Verley, la soldado Marian Dimowski y el soldado George Wills, salieron del bosque y regresaron al cuartel general de su brigada. Llevaban consigo a 132 prisioneros alemanes. 132. De una patrulla de 17 hombres que había sido emboscada y reducida a 8. Según se cuenta, el general de brigada Julian Lindsay, quien recibió a York y a sus prisioneros en el cuartel general de la brigada, dijo: «Bueno, York, he oído que has capturado a todo el maldito ejército alemán». York, con la discreta modestia propia de un hombre de las montañas Cumberland, respondió: «No, señor, solo tengo 132». La investigación oficial posterior a la acción confirmó las cifras. Los estadounidenses también capturaron 35 ametralladoras. A York se le atribuyó la muerte de aproximadamente 25 soldados alemanes durante el enfrentamiento, aunque algunas estimaciones indican una cifra mayor. La magnitud de lo que York había logrado quedó clara en los días siguientes. Las posiciones de ametralladoras que habían frenado el avance estadounidense en ese sector del Argonne habían desaparecido. La operación de flanqueo, a pesar de sus catastróficas pérdidas iniciales, había tenido un éxito que superó con creces las expectativas de los planificadores. La línea defensiva alemana en esa zona comenzó a desmoronarse. Las tropas estadounidenses pudieron avanzar y, en un mes, toda la posición alemana en el Meuse Argonne se había derrumbado. El 11 de noviembre de 1918, 34 días después de que Alvin York saliera del bosque del Argonne con 132 prisioneros a sus espaldas, Alemania firmó el armisticio. La guerra había terminado. York fue ascendido de inmediato. A los pocos días recibió la Cruz por Servicio Distinguido. El propio general Pershing revisó la acción y ordenó que se le otorgara una condecoración superior. El 18 de abril de 1919, Alvin York fue condecorado con la Medalla de Honor del Congreso, la máxima distinción militar de Estados Unidos. El general Ferdinand Foch, comandante supremo aliado, calificó la acción de York como la mayor hazaña lograda por un soldado raso en todos los ejércitos de Europa. No fue la mayor acción individual del ejército estadounidense.
de todos los ejércitos de Europa. 4 años de guerra, millones de hombres, y un mariscal de campo francés señaló a un objetor de conciencia de Tennessee y dijo: «Esa es la mayor». York regresó a Pall Mall y fue recibido con una bienvenida que no había pedido y que, en realidad, no deseaba del todo. Las cartas y los telegramas llegaban a montones. Recibía ofertas de corporaciones, de periódicos, de Hollywood. Le ofrecieron más dinero del que un granjero de las montañas Cumberland podría imaginar. Le ofrecieron un contrato cinematográfico por valor de $100,000, una suma casi incomprensible en 1919. Lo rechazó. Dijo que la guerra no era suya para venderla. Se casó con Gracie Williams, su novia de Pall Mall, el 7 de junio de 1919, tal como le había prometido antes de partir. Tuvieron 8 hijos. Construyó una escuela para los niños del condado de Fentress, porque comprendía de primera mano lo que significaba crecer sin una. Dedicó décadas a luchar contra la pobreza en las montañas que lo habían forjado. Fue solo en 1941, cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, y un hombre llamado Jesse Lasky lo convenció de que la historia de un pacifista convertido en soldado era justo lo que una nación que se preparaba para otra guerra necesitaba escuchar, que York accedió a que Hollywood contara su historia. La película, titulada simplemente Sergeant York, se estrenó el 2 de julio de 1941, 5 meses antes de Pearl Harbor. Gary Cooper interpretó el papel principal. Se convirtió en la película estadounidense más taquillera de 1941. Le valió a Gary Cooper el premio Oscar al mejor actor. Recordó a una generación que había crecido a la sombra de la Gran Guerra y la Gran Depresión que los hombres comunes, los hombres reacios, los hombres que no querían luchar, a veces podían ser capaces de cosas extraordinarias. ¿Qué significa la historia de Alvin York? No desde un punto de vista táctico, no desde un punto de vista estratégico. Esos aspectos están documentados, medidos y analizados en academias militares de todo el mundo, donde su maniobra de flanqueo y su metodología de tiro aún se estudian como ejemplos de fuego de supresión, de improvisación individual en el campo de batalla, de la impredecible variable humana que ningún comandante puede prever por completo en ningún plan. ¿Qué significa en un sentido más amplio? Significa que los soldados más peligrosos no siempre son los más entusiastas. Significa que el hombre que más tiempo sopesó la decisión de luchar a veces se convierte en el que lucha con mayor eficacia, porque ya ha respondido, en lo más profundo de su ser, a la pregunta de por qué. Alvin York no luchó por odio. No luchó por nacionalismo, aunque era un patriota de la tradición montañesa que precedió a la nación misma. Luchó porque, tras la oración, la lucha y 10 días de caminata por las colinas de Tennessee, había llegado a la convicción de que era lo correcto. Y cuando un hombre actúa por convicción genuina, en lugar de por obligación, es capaz de cosas que el entrenamiento por sí solo no puede producir. También hay algo silenciosamente devastador en la aritmética de aquella mañana de octubre. 17 hombres entraron en Argonne. 6 murieron en la primera andanada de emboscada. 3 resultaron heridos e incapaces de luchar. 8 hombres quedaron ilesos. De esos 8, 7 realizaron acciones cruciales. Custodiaron a los prisioneros, mantuvieron con vida a los heridos, cubrieron el flanco de York y ayudaron a marchar a 132 hombres de regreso a través de territorio enemigo. Todos y cada uno de ellos merecían reconocimiento. Pero el hombre que iba al frente, el hombre que en ese momento decidió no huir, no quedarse paralizado, no esperar a que otro decidiera qué hacer a continuación, era el hombre que había llegado a aquel bosque con una declaración firmada en la que afirmaba que matar era un error. Seguía creyendo que había sido un error. Mantuvo esa convicción el resto de su vida. No era un hombre que se enorgulleciera de sus actos, era un hombre que cargaba con esa culpa. Cuando los periodistas le preguntaban por los alemanes que había matado, siempre evadía la pregunta. Daba gracias a Dios. Decía que la decisión no había sido suya. Decía que solo había hecho lo que tenía que hacer. Alvin York falleció el 2 de septiembre de 1964 en Nashville, Tennessee, a la edad de 76 años. Fue sepultado con honores militares en el cementerio Wolf River de Pall Mall, no lejos de la cabaña de troncos de 2 habitaciones donde nació. Allí estaban las montañas donde creció, las montañas que le enseñaron a disparar. Allí estaba el río. Allí estaba su familia. Al final, había vuelto al principio. Quizás el único final lógico para un hombre cuya historia, en esencia, giraba en torno a un círculo. Un hombre que comenzó en las montañas, salió a buscar lo que el mundo le exigía y regresó cargando con algo más pesado y silencioso de lo que había traído consigo. No gloria, certeza,
Esa que cuesta todo ganar y que, una vez obtenida, jamás necesita ser mencionada. Lo que Alvin York construyó en vida es fácil de cuantificar. Una escuela, una fundación, una familia, una granja. Lo que hizo posible es más difícil de calcular. Las ametralladoras que silenció en Argonne ayudaron a abrir una brecha en la línea alemana que contribuyó al colapso final del ejército alemán en el oeste. 34 días después, la guerra había terminado. ¿Cuántas vidas, a ambos lados de la alambrada, se salvaron gracias a esa brecha? ¿Cuántos hombres regresaron a sus propios Pall Malls, sus propios Gracias, sus propias montañas, porque un granjero de Tennessee con un rifle y una conciencia entró en el bosque esa mañana y decidió luchar? No se pueden contar, pero eran reales, todos y cada uno de ellos. Si esta historia te conmovió tanto como a mí cuando me senté a escribirla, entonces sabes lo que significa ser reacio y tener razón al mismo tiempo. Dudar y luego actuar. Cargar con algo que no elegiste y cargar con ello con todas tus fuerzas. Si este documental te ha ayudado a ver la historia de forma diferente hoy, por favor, dale al botón de me gusta. Realmente ayuda a que este canal llegue a personas que aman historias no contadas como esta, y te llevará menos de un segundo. Suscríbete a Historial Verificado para no perderte ninguna historia. Estamos aquí cada semana, rescatando esos momentos que la historia casi olvidó. Y quiero leer sus comentarios. Si hubieran sido Alvin York, si hubieran tenido fuertes convicciones personales o religiosas contra la guerra y su gobierno los hubiera reclutado de todos modos, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían encontrado la manera de justificarlo, como lo hizo York? ¿O se habrían negado, sin importar las consecuencias? No hay respuesta incorrecta. Quiero saber su opinión. La semana que viene, contaremos la historia de un hombre que fue declarado demente por 3 psiquiatras militares diferentes y que luego salvó él solo la vida de 75 soldados en Corea utilizando métodos que aún se mantienen clasificados en algunos países. No van a creer lo que hizo, ni por qué lo hizo. Gracias por estar aquí. Gracias por interesarte por las historias reales. Gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos la semana que viene.